Hola, ¿cómo va? Bueno, vamos a comenzar con esta unidad que hemos llamado Diseño e Innovación y que consta de 4 clases. La primera nos vamos a abocar a lo que llamamos diseño estratégico. En la segunda clase vamos a trabajar acerca del diseño de producto. En la tercera nos vamos a meter en diseño de marca, identidad, y en la última el diseño de experiencia, donde articulamos un poco los aspectos que vimos en la 2 y en la 3. En esta primera parte de esta clase vamos a ver de qué se trata el diseño. Nos interesa un poco aclarar de qué hablamos cuando hablamos de diseño y de qué hablamos cuando hablamos de innovación, y por qué estos dos términos se pueden articular. Entonces, cuando hablamos de la palabra diseño, en general aparecen distintos imaginarios. Obviamente el de productos, que pueden ser industriales, que pueden ser artesanales, pueden ser altamente tecnológicos o de mucha simplicidad. Productos con identidad, productos creativos. También cuando hablamos de diseño estamos refiriéndonos a la gran cantidad de marcas y signos con los que nos topamos día a día, en una especie de jungla visual, a las etiquetas de los productos, a lo que llamamos packaging. También al espacio interior, diseñamos espacios interiores, diseñamos espacios comerciales. Cuando pensamos, para los que tienen mueblería, cómo hacer para que los recorridos sean más eficaces y cómo hacer para que nuestros productos se vean más atractivos y vistosos. Bueno, estamos diseñando ese espacio interior. O cuando diseñamos lo que llamamos interfaces digitales, es decir, formas que nos permiten hacer y poder interpretar de manera sencilla códigos que hasta hace algunos años eran solamente patrimonio de la capacidad de los ingenieros en sistemas para poder resolverlos o traducirlos o entenderlos. Y finalmente también hablamos de la arquitectura de todo tipo. En este caso, como vemos en las fotos, esta arquitectura vinculada a la atracción de un espacio, como un museo. En este caso hablamos del Museo Guggenheim de Bilbao, en España. En definitiva, cuando hablamos de diseño, esta es una definición de ICSID, que es el Consejo Internacional de Diseño Industrial. Estamos hablando de una actividad que tiene una característica creativa, y que esa creatividad está puesta al servicio de generar objetos, procesos, servicios, sistemas a lo largo de todo el ciclo de vida. Es decir, el diseño tiene esta capacidad de poder crear mundos artificiales, mundos no naturales, y que la expresión de esos mundos artificiales puedan ser distintos tipos de resultados, algunos muy tangibles, como pueden ser los productos o los objetos, y otros menos tangibles, como podrían ser procesos, comunicaciones, servicios, sistemas, etc. El diseño tiene también dos acepciones que provienen de orígenes distintos de la palabra. Hay una palabra latina que es disegno, que tiene que ver con el dibujar. El diseño, el origen latino de la palabra diseño es visualización, es dibujar una idea. Pero el origen sajón de la palabra, lo que se conoce como design, está más referido a un proceso de prefiguración mental de una idea. Es decir, cuando nosotros estamos pensando en algo que todavía no existe, estamos
anticipando la materialización de una idea, estamos diseñando. En este caso está más vinculada la palabra a proyecto, estamos proyectando. Y el resultado de eso no necesariamente es un producto, como dijimos, una comunicación en el espacio, puede ser cualquier resultado, cualquier tipo de proyecto, como, no sé, diseño mi carrera profesional, diseño mis vacaciones, es decir, estoy preconfigurando una situación, un objeto, un resultado que aún no existe, pero que si efectivamente no va a quedar en un sueño, se va a poder concretar. Una característica del diseño es que conjuga, por un lado, los aspectos necesarios, los aspectos funcionales de los productos, con un aspecto singular que es la forma, la morfología de la solución, del resultado. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en los ejemplos que vimos, valga la redundancia, los ejemplos que vimos anteriormente, un producto, el diseño de un producto incluye en su resolución una forma que permita que ese producto se vincule con, por ejemplo, la anatomía humana, para poder agarrarlo, para poder utilizarlo. Y cuando hablamos de diseño intangible, por ejemplo, una marca, una comunicación, el resultado de una identidad, o inclusive una interfase digital, estamos hablando de una forma que nos permite decodificar desde el punto de vista ya no de nuestra anatomía, pero sí desde nuestros códigos culturales, de nuestra cultura, decodificar esa forma que es un logo, que es una etiqueta, que es los objetos que aparecen en una pantalla, la decodificamos de acuerdo a nuestra concepción y nuestro registro cultural. La actividad proyectual, la actividad de diseño, desde hace décadas y décadas, si no siglos, se caracteriza por un grado de diferenciación respecto de otro tipo de actividades. Ya, por ejemplo, Aristóteles dividía en tres tipos los saberes: la teoría, la praxis, la poiesis, y ubicaba a la actividad proyectual dentro de esta última, la poiesis. ¿Qué era la poiesis? Bueno, a diferencia de la teoría, que buscaba la verdad, o de la praxis, que buscaba la justicia y la pertinencia, la poiesis buscaba la concreción, la fabricación de los artefactos. De la poiesis se desprenden mucho más adelante las actividades como ingeniería, arquitectura y obviamente el diseño ya en una época más cercana. En este otro cuadro vemos también algunas diferencias que hay con otros campos ya definidos como tales en la época moderna. El diseño no requiere, al igual que la ciencia, una validación por parte de la comunidad de colegas, la comunidad científica, como lo hace la ciencia, que para validar una verdad es necesario publicar, generar un paper, y que la comunidad científica pueda someterlo a crítica y refutarlo o validarlo. En el caso del diseño, quien refuta o valida un buen diseño son los usuarios. Por lo tanto, se apoya en un juicio de valor sostenido en los usuarios. Lo mismo se diferencia de las tecnologías que son validadas por su eficiencia, muchas de las cuales, siendo eficientes, son rechazadas después por los usuarios por distintos
motivos. El proceso de diseño, es decir, el proceso de básicamente resolver un problema de una forma que pueda seguir una secuencia más o menos racional, ha sido o ha sido un intento de poder llevarlo a la práctica desde los orígenes, desde la primera escuela de diseño que conocemos, que es la Bauhaus, en la década del 40 y antes también del siglo pasado. Ha habido una intención de metodologizar la actividad del diseño. En esta diapo lo que vemos es una primera etapa de ese proceso de sistematización, que consiste en, a partir del problema, que es el principal disparador del proceso de diseño, establecer distintos subproblemas, dividirlos y convertirlos en problemas particulares, los cuales van a poder, o sea, convertirlos en tipos en términos weberianos, digamos, tipologías de problemas, agrupamientos de problemas con características comunes, que permita abordar el problema general desde una manera más simple. En definitiva, diseñar es tratar de generar una solución que simplifique los problemas a los cuales esa solución tiene que aportar. Siguiendo con el proceso proyectual, vemos acá un recorrido que arranca de nuevo con el problema, avanza la definición del problema, los componentes, la recopilación de datos, y después entramos en una etapa que llamamos creatividad, que no necesariamente es única ni singular en relación a esta práctica. Quiero decir con esto que la creatividad no es solo un momento del proceso de diseño. Por ejemplo, detectar un problema es parte del proceso creativo. O luego de dividir el problema general en problemas particulares, decidir sobre cuáles voy a trabajar la solución también es parte del proceso creativo. Y si avanzamos un poco más, la posibilidad de generar un prototipo y validarlo también es parte del proceso creativo. Pero sí es importante destacar que este punto de creatividad es el que le otorga la singularidad al método o al proceso de diseño. No hay ahí un paso más en una secuencia, si se quiere, algorítmica, en una secuencia metodológica perfectamente sistematizada, que si la aplicamos vamos a lograr una resolución como si fuera un proceso lineal, causal. O sea, si aplico este método así perfectamente llego a la solución. No, cuando nos referimos a la creatividad, justamente nos estamos refiriendo a lo que llamamos la caja negra del diseño, es decir, el lugar donde el método se pone en cuestión todo el tiempo. La creatividad pone en cuestión el método todo el tiempo. Y eso es la riqueza, porque si no lo que estaríamos planteando es un contrasentido. ¿Cuál es el contrasentido? Es que una disciplina creativa genera un método que, al ser reiterativo, en realidad va a ir matando la creatividad. ¿Cuál es el reaseguro? Es que este aspecto creativo es indescriptible, tiene que ver con las capacidades de quienes participan en el proceso, y la solución a la que acceden no es unívoca, no es la única solución posible, es la solución que ese grupo ha encontrado como la más pertinente. Finalmente serán los usuarios los que la validen. Acá vemos
un modelo que hemos desarrollado con un colega Pedro Reisi, donde aparecen 8 etapas del proceso de diseño. Lo van a tener desarrolladas en la clase escrita, en el PDF, pero las puedo resumir. El brief, que es identificar el problema, la formulación, convertir ese problema en una pregunta útil y relevante que me dispare luego el proceso creativo, buscar e investigar, sumar información a lo que sería la definición útil del problema en una etapa intuitiva, desarrollar caminos, estrategias, conceptos y luego establecer lo que sería el anteproyecto, que es el paso previo al proyecto en sí, es decir, el boceto de lo que va a ser finalmente el futuro producto. Y luego, para finalizar, armar un prototipo que es la materialización simple que me permite validar mi idea a través de un artefacto que puede ser material, es decir, una maqueta, por ejemplo, o virtual, un render o una performance o un video, es decir, algún tipo de representación de nuestra solución que sea sencilla de poder entender para quienes van a participar del proceso de validaciones visuales. Este proceso, como vemos acá, es un proceso que no es lineal, es un proceso que lleva muchas iteraciones, lleva muchas idas y vueltas para poder afinar y llegar a una solución. Y otro aspecto de tensión, por un lado un aspecto de tensión que mencionamos antes, que es la forma y la función, cuánto de forma, cuánto de función se privilegia en el diseño. Tenemos en estos dos ejes. Por un lado, la tensión de la actuación creativa frente a la actuación técnica en el diseño, es decir, cuánto de creatividad se puede poner, y hablamos de creatividad en un sentido, en este caso, de libertad para poder encontrar soluciones, y cuánto de restricciones técnicas tiene ese proyecto para que acotan la libertad creativa. Y finalmente, cuánto de presente tiene la solución que damos, es decir, cuánto de tecnologías actuales, de cultura de consumo actual, de materialidad actual, y cuánto de todos esos elementos que aún no existen y que se están, o que uno prevé que pueden desarrollarse, contiene la solución. Y en ese sentido es que el diseño permite crear escenarios futuros. Es decir, ¿cómo sería, por ejemplo, la habitación de un niño dentro de 40 años? Y bueno, eso implica pensar no solamente la forma de la habitación, que tiene que ver con la cultura de uso, sino con qué tecnologías prevemos que nos podemos encontrar dentro de 40, 50 años, con qué materiales, etc. Es decir, el diseño también tiene la tensión de poder funcionar como herramienta de soluciones presentes, pero también como herramienta de proyección hacia el futuro. Un aspecto que me interesa señalar es la relación que hay entre el diseño y el diseño de lo que llamamos sistemas complejos. ¿Por qué decimos esto? Porque en esta primera etapa de este siglo, las problemáticas que se han ido abordando se han poco a poco complejizando, no porque antes no fueran complejas, sino porque nuestra aproximación a la realidad hace que sean más complejas, ¿no? Nosotros vivimos casi en los últimos años, no solamente acá, sino en el mundo, en crisis permanentes, y eso de alguna manera
confronta con la idea de progreso lineal y permanente que teníamos o que tenían quienes diseñaban y quienes vivían en el mundo del siglo pasado, y hoy día eso entra en cuestión, eso entra en crisis. Y antes diseñábamos muebles para toda la vida, pero lo cierto es que para que fueran muebles para toda la vida, por un lado había una valoración muy fuerte sobre la durabilidad y sobre la necesidad de que las cosas fueran para siempre o para muchas generaciones, pero por otro lado también había una falta de conciencia de que esos procesos en algunos casos requerían la destrucción de recursos que no iban a poder ser sustituidos. Entonces, el reemplazo de muebles para toda la vida por muebles que puedan cuidar el medio ambiente hablan de una toma de conciencia alrededor de la complejidad del proceso productivo, que no solamente puede ser visto desde el punto de vista de lo que yo hago en mi fábrica, sino del impacto que genero con lo que yo hago. Y ese impacto no solamente tiene que ver con mi industria, sino que tiene que ver con innumerables factores. No vamos a entrar en detalle en esta diapo, pero es importante considerar que el diseño ha cambiado y ha cambiado en varias cosas, pero una de las más importantes es que ha acompañado el proceso de viraje del punto de gravedad entre el modelo productivo del mundo donde el capital y el trabajo eran determinantes a un modelo de consumo. Y a partir de eso se producen muchas mutaciones, entre ellas que además de apoyarse en disciplinas duras, se empieza a apoyar en disciplinas sociales, justamente para entender mejor el mundo de la cultura del consumo. Los diseñadores empiezan a nutrir de esas otras disciplinas y al mismo tiempo empiezan a adaptar sus propuestas a los sistemas de producción actuales, sistemas de producción ya no masivos y seriados, sino sistemas de producción masivos y personalizados. Para eso aparece la necesidad de articular, frente a problemas complejos, de articular las distintas disciplinas de diseño y alinearlo a una sola estrategia, de modo tal de que las soluciones no sean soluciones solamente tácticas, es decir, te resuelvo un producto, te resuelvo una marca, una etiqueta, sino que sean soluciones que van construyendo caminos que permitan a la empresa posicionarse en algún lugar, que permitan resolver problemáticas un poco más abarcativas. No es hagamos tal mueble, sino pensemos cómo debería ser el hábitat interior de un grupo familiar a lo largo de los años, en un momento donde la familia va cambiando y es necesario que los muebles se adapten. Entonces, no es lo mismo pensar solamente en términos de cómo resuelvo la forma de una silla para determinada situación, sino pensar el hábitat, y eso implica pensar una serie de otros problemas. Obviamente, entre ellos está el diseño de la silla, el diseño de la mesa, pero también está el diseño de, por ejemplo, sistemas de venta, ¿no? Y que hasta ahora lanzando un sistema de venta, un sistema de préstamo para hacer que la gente no consuma tantos muebles y los desperdicie. Entonces, bueno, se va complejizando la estrategia y lo que diseñamos es toda esa estrategia y al mismo tiempo los productos, los servicios, las identidades que la van conformando. Entonces, cuando hablamos de diseño estratégico, es una manera de llamarlo todo el diseño estratégico, pero es una manera de llamar a las actividades, a una
una forma de trabajar en el diseño donde articulamos distintos diseños tradicionales y los alineamos en relación a la estrategia de la empresa. Y cuando asumimos que lo que estamos haciendo es operar en un sistema complejo, es decir, un sistema complejo es un sistema donde nosotros no manejamos todas las variables. Cuando yo hago una silla manejo una buena cantidad de variables, pero cuando yo estoy pensando en cómo resolver muebles con maderas de bosques cultivados y al mismo tiempo lograr que la gente cambie las conductas para aceptar que esas maderas son maderas valorables, ya no por sus cualidades materiales solamente, sino por el hecho de que estamos con esas maderas aportando a la sustentabilidad del medio ambiente. Bueno, nos metemos en un proceso más complejo, donde el diseño del producto en sí mismo dialoga o se articula con el diseño, es decir, con la manera de proyectar soluciones en las que ese producto va a tener un impacto. Desde ese punto de vista, entonces, nos interesa particularmente entender que es una época donde está muy entrelazado el diseño del producto, el diseño con la marca, el diseño de la experiencia con el usuario, con diseñar formas comerciales, diseñar modelos de negocio, diseñar maneras en las que pensamos que los usuarios van a interactuar con nuestras propuestas, para lo cual tenemos que entender que todo ese proceso plantea un sistema donde las variables no son 100% manejadas por nosotros. Desde ese punto de vista es que han